Hola, buenas, me presento. Mi nombre es Fernanda Tavilo y junto a mi compañera Pía Torres somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad UNIAC. Y en este video le presentaré nuestro trabajo final de Historia Contemporánea. Bueno, y quisimos enfocar este trabajo no solo como una revisión de hechos, sino como una oportunidad para entender cómo lo que ocurrió en el siglo XX todavía repercute en nuestras decisiones y realidades actuales, tanto a nivel global como personal. En este trabajo nos propusimos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Es posible sostener que la historia es una continuidad de procesos más que una ruptura entre hechos aparentemente desconectados? Para responderla, analizamos algunos de los principales procesos del siglo XX y cómo estos continúan incidiendo en el presente. Para nosotros, esa continuidad se nota. Por ejemplo, es como en las crisis económicas. Los conflictos armados o los avances tecnológicos siguen teniendo raíces en decisiones tomadas décadas atrás. Entender esa conexión nos ayuda a no repetir errores y a cuestionar con más profundidad lo que vemos hoy en las noticias. El siglo XX estuvo marcado por transformaciones profundas, como guerras mundiales, revoluciones, crisis económica y conflictos ideológicos. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, cambió para siempre la forma de hacer política y guerra. No solo dejó millones de muertos, sino también nuevas tensiones que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra, que comenzó en 1939, no fue un evento aislado, fue el resultado del fracaso de los tratados de paz tras la Primera Guerra y de la crisis económica de 1929. Luego vino la Guerra Fría, un conflicto ideológico y geopolítico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró más de 4 décadas. En este periodo también surgieron conflictos como Corea, Vietnam y Afganistán, que fueron reflejos de la tensión entre los dos bloques. Además, la Revolución Rusa de 1917 no solo cambió a ese país, sino que influenció décadas de historia mundial con el auge del comunismo. Un aspecto importante es cómo estas guerras transformaron no solo a los países, sino también a las personas. Cambió el rol de la mujer, la visión sobre los derechos humanos y hasta la forma de hacer política. Y si lo pensamos, muchas instituciones actuales como la ONU surgieron directamente como respuestas a esas catástrofes. La caída de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin de la Guerra Fría, pero no de las tensiones globales. Estados Unidos quedó como única superpotencia por un tiempo, pero pronto aparecieron nuevos actores y amenazas. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 iniciaron una nueva etapa, la llamada Guerra contra el Terrorismo, con invasiones a Afganistán e Irak. Aunque con justificaciones distintas, esa lógica de intervención recuerda a la Guerra Fría. También vemos cómo Rusia ha tomado protagonismo, especialmente con la anexión de Crimea en el 2014 y la guerra en Ucrania en el 2022. Y China con su expansión económica y militar plantea un nuevo desafío de equilibrio global muy parecido a lo que fue la Unión Soviética. Incluso fenómenos actuales como la globalización, la crisis social o el auge del autoritarismo tienen raíces en procesos anteriores. No son fenómenos nuevos, sino transformaciones de dinámica que ya existían anteriormente. Lo interesante es que esa lógica de bloques aún se ve hoy. Aunque ya no existe la URSS, países como Rusia o China todavía se posicionan como contrapesos a Occidente. También quedó el miedo colectivo al control estatal, a la censura o incluso a la guerra nuclear que viene directamente de esa época. Aunque la Guerra Fría terminó, los conflictos no desaparecieron, cambiaron solamente de forma. Un ejemplo claro fue el 11 de septiembre del 2001. Allí empezó una nueva etapa, la llamada Guerra contra el Terrorismo, con invasiones como la de Afganistán e Irak. Y si miramos a Rusia, vemos cómo bajo el liderazgo de Putin retomó protagonismo. Primero con la anexión de Crimea en el 2014 y después con la invasión a Ucrania en el 2022. Además, China también ha tomado un rol muy fuerte a nivel económico y militar, y todo esto nos muestra que, aunque el contexto cambie, las tensiones globales siguen existiendo.
Podemos ver que muchos conflictos actuales no son tan nuevos, sino más bien evoluciones de problemas antiguos. Por ejemplo, la guerra en Ucrania tiene conexiones claras con la Guerra Fría. Y si miramos temas como el cambio climático, también hay tensiones entre países que responden más a intereses económicos que soluciones colectivas. Hoy vivimos en un mundo globalizado, donde todo parece estar conectado, pero esa conexión no ha eliminado los problemas. De hecho, ha generado nuevas formas de desigualdad. Por ejemplo, países o regiones que dependen de grandes potencias o personas que quedan fuera de los beneficios del sistema económico actual. También han resurgido discursos autoritarios o nacionalistas como en Europa del Este o América Latina. Eso demuestra que la historia se transforma pero no desaparece. La lucha por el poder y el control de recursos sigue estando presente, ahora bajo el nombre de globalización. Un buen ejemplo es como muchas industrias de países pobres dependen de decisiones que se toman en grandes potencias. Además, la tecnología ha conectado el mundo, pero también ha hecho más visibles las desigualdades. Mientras unos tienen acceso a todo, otros siguen quedando fuera del sistema. En conclusión, creemos que la historia no avanza por eventos aislados, sino por procesos que se transforman y evolucionan. Lo que ocurrió en el siglo XX sigue influyendo cómo vivimos hoy en día. Las guerras, las tensiones políticas, las desigualdades sociales e incluso la manera en que entendemos el poder global son herencias de ese pasado. Entender esta continuidad nos ayuda a analizar mejor el presente y tomar decisiones más conscientes. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Esperamos que con este análisis haya sido útil para reflexionar cómo el pasado sigue vivo en nuestro presente. Hasta pronto. Muchas gracias por la atención.